Bienvenidos a este recorrido por uno de los casos más inquietantes registrados en la historia de Charleston, West Virginia. Antes de comenzar, los invito a dejar en los comentarios desde dónde nos están viendo y la hora exacta en la que están escuchando esta narración. Nos interesa saber en qué lugares y a qué horas del día o de la noche llegan estos relatos documentados. El año era 1898. Charleston, West Virginia, experimentaba un crecimiento sin precedentes tras décadas de desarrollo industrial en el Valle del Kanawha. Las industrias del carbón y la sal habían transformado el tranquilo pueblo en un bullicioso centro de comercio. Las calles de la capital del estado hervían con carruajes tirados por caballos y con los nuevos ricos que habían hecho sus fortunas en los abundantes recursos naturales del estado. El río Kanawha, que divide la ciudad, transportaba un constante tráfico de barcos de vapor que traían mercancías y visitantes desde lugares tan lejanos como Pittsburgh y Nueva Orleans. Según los registros públicos de la Sociedad Histórica de Charleston, conservados en los archivos del sótano de la Biblioteca Pública del Condado de Kanawha, este periodo marcó el apogeo de lo que los lugareños llamaban la aristocracia de la sal. Familias que habían acumulado una considerable riqueza gracias al control de los pozos de sal a lo largo del río Kanawha. Estas familias construyeron elaboradas mansiones en lo que hoy es Kanawha Boulevard, compitiendo entre sí en grandeza y opulencia. Entre estas familias de élite se encontraban los Vandergriff, cuya mansión victoriana se erguía con orgullo en la esquina de Virginia Street y Kanawha Boulevard, con vista al río. La casa, terminada en 1892, contaba con 3 pisos de ladrillo rojo, torretas distintivas y porches envolventes que eran la envidia de la alta sociedad de Charleston. Fotografías conservadas en los archivos estatales de West Virginia muestran una estructura imponente, con ventanas oscurecidas, que parecían observar a los transeúntes con una conciencia casi viviente. De acuerdo con registros de impuestos y censos, la familia Vandergriff estaba compuesta por Augustus Vandergriff, un destacado inversor en carbón que también se había diversificado en la producción de sal. Su esposa, L. Janner, y sus 3 hijos, los mellizos Victoria y Vincent, de 16 años, y el pequeño Thomas, de 9. Aunque Augustus figuraba como magnate del carbón y la sal, los rumores entre la élite de Charleston insinuaban que su riqueza tenía orígenes más misteriosos. Las columnas sociales del Charleston Daily Mail de 1895 hacían vagas referencias a conexiones con el viejo mundo y a negocios inusuales en el extranjero. La familia empleaba a varios sirvientes, un jardinero, un cochero, un mayordomo y 3 doncellas. Registros de empleo hallados en un libro de contabilidad durante la venta de la propiedad en 1901 los enumeran por nombre y salario. Entre estas doncellas estaba Sarah Blackwood, de 22 años, proveniente de la comunidad rural de Clendenin, a unos 50 kilómetros al noreste de Charleston, a orillas del río Elk. Sarah había trabajado para la familia aproximadamente 7 meses, cuando en octubre de 1898 desapareció sin explicación. Lo que hace este caso particularmente notable es lo que se descubrió 64 años después, en 1962, cuando las renovaciones de la antigua propiedad Vandergriff revelaron un compartimento oculto bajo el piso de la cocina, que contenía lo que parecía ser el diario personal de Sarah. El diario, hoy conservado en la colección especial de los archivos estatales de West Virginia, bajo el número de catálogo MMSS 1898 BLK Very 7. Contiene entradas que abarcan de abril a octubre de 1898. La última entrada está fechada el 17 de octubre, 3 días antes de que la familia Vandergriff
denunciara la desaparición de Sara. Las páginas envejecidas, encuadernadas en cuero descolorido con un simple broche de latón, cuentan una historia mucho más perturbadora que un simple caso de una sirvienta que abandona su puesto. Algo común en aquella época. La doctora Elizabeth Harrington, quien autenticó el diario para los archivos estatales en 1963, señaló: la escritura muestra un deterioro progresivo a lo largo de los 6 meses de anotaciones, lo que sugiere un creciente estrés o trauma experimentado por la autora. El análisis químico de las manchas en las últimas páginas confirmó la presencia de sangre humana y residuos de sal, compatibles con técnicas de preservación de la época. El diario de Sarah Blackwood comienza de manera aparentemente inocente. En sus primeras entradas, expresa gratitud por haber conseguido empleo con una familia tan prestigiosa. 3 de abril de 1898. Hoy cumplo mi primera semana con la familia Vandergriff. La mansión es más grandiosa que cualquier edificio en el que haya estado. Los pisos brillan de pulido y las paredes están cubiertas de cuadros en pesados marcos dorados. La señora Vandergriff parece satisfecha con mi trabajo, aunque es muy particular con la cocina. Insiste en que nunca entre sin su permiso expreso cuando prepara las infusiones y tónicos especiales de la familia. El resto del personal dice que es muy celosa de las recetas familiares traídas del viejo mundo. Esta restricción aparentemente inocente adquiriría después un matiz más siniestro. Una carta de recomendación para Sara, hallada entre los registros de empleo en la Sociedad Histórica del Condado de Kanawha, la describe como diligente, observadora y de buena moral, y está firmada por el reverendo Josiah Thornton, de la Iglesia Metodista Episcopal de Clendenin. Entrevistas realizadas en 1964 con ancianos de la zona revelaron que Sara había quedado huérfana a los 14 años y había sido criada por su tía materna. La recordaban como una joven callada pero amable, que siempre parecía observarlo todo, como si tratara de memorizar su entorno. Registros de impuestos de 1897 muestran que Augustus Vandergriff había ampliado recientemente la cocina, añadiendo una extensión peculiar que no coincidía con el estilo arquitectónico del resto de la casa. Según los permisos de construcción presentados ante la ciudad, esta renovación incluía la instalación de paredes inusualmente gruesas, un piso reforzado y un sistema de ventilación que conectaba con la chimenea principal. El contratista que realizó este trabajo, un tal Jeremiah Holcomb, murió en circunstancias algo misteriosas apenas 3 meses después de terminar el proyecto. Su certificado de defunción, localizado en la Oficina de Registros del Condado de Kanawha, señala fallo cardíaco como causa, aunque solo tenía 41 años y no se le conocían problemas de salud. Un detalle previamente pasado por alto, descubierto durante una investigación en 1967, fue que Holcomb había solicitado el pago completo antes de la finalización del proyecto, algo inusual para los contratos de construcción de la época. Su viuda, entrevistada para un reportaje sobre casas históricas en 1947, mencionó que su esposo regresó del trabajo en la casa Vandergriff, cambiado de alguna manera, y que esa misma noche quemó su ropa de trabajo y las herramientas en el pozo de fuego del patio trasero, después de terminar la renovación de la cocina. Las entradas del diario de Sara de mayo de 1898 comienzan a mostrar signos de inquietud. 12 de mayo. La cocina huele extraño por la noche, no como debería oler una cocina normal. Hay algo acre bajo los olores habituales de la comida, casi como el cobertizo de curtido de mi pueblo, donde curtían las pieles. La señora Vandergriff pasa horas allí,
después de la cena, mezclando sus brebajes. Las otras doncellas dicen que son solo sus medicinas para la condición del señor Vandergrift. Pero he notado que toda la familia bebe estas preparaciones en la cena. Todos, excepto el pequeño Thomas, que las rechaza, y suele ser enviado a la cama sin cenar como castigo. 23 de mayo. Hoy ayudé a la señora Vandergrift a llevar víveres a la despensa de la cocina. Noté una alfombra nueva que cubría parte del piso y que antes no estaba. Cuando me ofrecí a acomodarla, se alteró y me ordenó salir de inmediato. Más tarde, la escuché hablar en voz baja con los mellizos. El espacio de abajo debe seguir siendo nuestro secreto, dijo. La muchacha es demasiado observadora. Los registros de asistencia de la iglesia St. John's Episcopal en Quarry Street mostraron que la familia Vandergrift asistía regularmente a los servicios, aunque nunca participaba en la comunión. El registro parroquial, examinado en 1965 por el historiador Dr. Robert Collins, contiene una curiosa anotación junto al nombre de la familia. Se abstienen de pan y vino, restricción dietética. Esto era inusual para la época, ya que negarse a comulgar solía verse con sospecha. Para junio, las anotaciones de Sara se vuelven más detalladas respecto a la dinámica del hogar. 8 de junio. Los mellizos nunca hablan a menos que se les hable. Se mueven por la casa como fantasmas, siempre observando. Hoy sorprendí a Vincent, mirándome desde la escalera durante casi 10 minutos sin parpadear. Cuando le pregunté si necesitaba algo, simplemente se dio la vuelta y se fue. La señora Vandergrift dice que son delicados, pero no hay nada delicado en la forma en que observan al personal. Sus ojos nos siguen por toda la casa. Las otras doncellas se persignan cuando los mellizos pasan. 15 de junio. Hoy el pequeño Thomas me confesó que tiene miedo de su hermano y su hermana. No están bien, susurró, desde que mamá empezó a darles la comida especial. Cuando le pregunté a qué se refería, miró por encima del hombro, como temiendo ser escuchado. Ya no duermen, dijo. Los he visto de pie en el pasillo frente a mi cuarto por la noche, solo mirándome respirar. Un recorte del periódico Charleston Gazette, fechado el 12 de junio de 1898, informa que Augustus Vandergrift había tomado una licencia de sus negocios debido a una enfermedad no especificada. Esto coincide con la observación de Sara de que el señor Vandergrift comenzaba a parecer cada vez más demacrado y rara vez se le veía fuera de su dormitorio. El artículo cita a un socio comercial, Mr. Arlan Woodward, diciendo: «El señor Vandergrift nos asegura que su condición es temporal y que está bajo el excelente cuidado de la señora Vandergrift, quien posee conocimientos de remedios tradicionales transmitidos en su familia». 20 de junio. La salud del señor Vandergrift sigue deteriorándose. El Dr. Matthews lo visita a diario. Lo escuché discutir con la señora Vandergrift en el estudio. Dijo algo sobre tratamientos poco ortodoxos y experimentación peligrosa. La señora Vandergrift le recordó sus considerables deudas con los socios comerciales de su esposo y le advirtió que sus tradiciones familiares no debían ser cuestionadas. El doctor se marchó sin examinar al señor Vandergrift. Esa noche, escuché gritos en el dormitorio principal. Cuando fui a investigar, la señora Vandergrift estaba en el pasillo. Me dijo que el señor Vandergrift sufría terrores nocturnos y que debía volver a mis aposentos de inmediato. Los registros médicos del Dr. Matthews, hallados durante una remodelación del juzgado en 1966, contienen escasas notas sobre su tratamiento de Augustus Vandergrift. La última entrada, fechada el 25 de junio de 1898,
dice simplemente: paciente más allá del tratamiento convencional. La familia rechaza la hospitalización. Síntomas compatibles con envenenamiento sistemático. Aunque la señora Wee insiste en su remedio familiar. He desaconsejado continuar el tratamiento en casa sin éxito. Me retiro del caso. El Dr. Matthews murió en 1904, pero su nieto, entrevistado en 1967, recordó que su abuelo hablaba de aquel espantoso asunto de los Vandergriff, con evidente angustia, incluso años después. Las entradas de julio describen una creciente tensión en la casa. El calor del verano se había asentado sobre Charleston, haciendo la cocina insoportablemente calurosa. Sarah observa que, pese a esto, la señora Vandergriff mantenía la estufa encendida a toda hora. 15 de julio. El calor es agobiante, pero la señora Vandergriff insiste en mantener el fuego de la cocina encendido día y noche. El olor ha cambiado. Ya no es medicinal, sino algo mucho menos agradable, algo casi familiar. Hoy encontré un botón de lo que parecía ser un abrigo infantil cerca del desagüe de la cocina. Cuando se lo mostré, su rostro palideció. Me lo arrebató de la mano y dijo que debía estar equivocada sobre el lugar donde lo hallé. Luego me prohibió limpiar el piso de la cocina por el resto de la semana. 22 de julio. Algo está mal en esta casa. Las paredes parecen absorber el sonido de un modo antinatural. Hoy, mientras quitaba el polvo en la biblioteca, escuché a la señora Vandergriff instruir a los mellizos en la habitación contigua. La preparación debe consumirse mientras aún está tibia, dijo. La esencia se disipa rápidamente una vez extraída. Victoria preguntó algo que no pude oír bien, a lo que la señora Vandergriff respondió: tu padre se negó a comprender la necesidad. Ahora contribuye a su manera. Cuando accidentalmente derribé un libro, la conversación cesó de inmediato. Sentí sus ojos sobre mí a través de la pared. Un dato curioso surge de los registros públicos de ese periodo. 3 niños del vecindario desaparecieron ese verano. Los informes policiales, descubiertos durante una reorganización de los archivos del Departamento de Policía de Charleston en 1965, muestran que los casos fueron investigados por separado y atribuidos a posibles ahogamientos en el río Kanawha. Como era común durante los meses de verano, cuando los niños nadaban sin supervisión, nunca se recuperaron cuerpos. Los niños desaparecidos fueron identificados como Michael Simmons, de 8 años, Elizabeth Doherty, de 10, y James Wilson, de 7. Los 3 vivían a menos de media milla de la mansión Vandergriff. Más revelador, quizás, es que cada desaparición ocurrió en la noche anterior a una de las elaboradas cenas de la señora Vandergriff, tal como lo documentaban las columnas sociales del Charleston Daily Mail. Las entradas de Sarah en agosto revelan su creciente sospecha y temor. 3 de agosto. El pequeño Thomas me confesó hoy que tiene miedo de la cocina. Dice que oye ruidos de arañazos provenientes de debajo del suelo por la noche. Cuando le pregunté a qué se refería, dijo: ¿los niños que no vuelven a casa quieren salir? La señora Vandergriff oyó nuestra conversación y de inmediato mandó a Thomas a su cuarto. Luego me dijo que Thomas tenía la imaginación demasiado activa y que no debía alimentar sus fantasías. Añadió que las sirvientas que escuchan cuentos de niños a menudo terminan buscando otro empleo. 10 de agosto. Los arañazos son reales. Yo misma los oí anoche cuando recogía los platos de la cena. Un sonido tenue, pero persistente, que venía de debajo del suelo de la cocina. Cuando se lo comenté a la cocinera, fingió no oírme, pero sus manos temblaban mientras se limpiaba con el delantal. Hay cosas en esta casa que es mejor no notar, susurró, cuando la señora Vandergriff no estaba cerca. Si aprecias tu puesto o tu vida,
olvida lo que oíste. Una entrevista realizada en 1964 con Ida Mae Johnson, que trabajó como lavanderas para varias familias prominentes de Charleston, incluyó este recuerdo. Nadie quería trabajar mucho tiempo para los Vandergriff. Se comentaba entre el personal negro sobre extraños ruidos en esa casa. Mi prima Esther trabajó allí 3 semanas en el verano del 98. Se fue sin cobrar su salario. Dijo que prefería morirse de hambre que pasar otra noche bajo ese techo. Me contó que había visto a la señora Vandergriff salir de debajo del suelo de la cocina una noche, su delantal cubierto de algo que no era comida. Esther se fue de Charleston por completo y se mudó hasta Cincinnati. En septiembre, la letra de Sara en el diario se vuelve cada vez más errática. 10 de septiembre. Sé lo que vi. Mientras servía el desayuno, noté una mancha oscura en la manga de Vincent. Al mirar más de cerca, parecía sangre seca. Cuando se lo comenté a la señora Vandergriff, sugiriendo que debía cambiarle la camisa antes de las actividades del día, respondió con calma que Vincent la había estado ayudando en la cocina. Las recetas de la familia requieren sangre de familia, dijo con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Es solo una pequeña contribución por un bien mayor. Los mellizos me observaron durante todo el desayuno, sus ojos siguiendo cada movimiento de mis manos. He empezado a llevar una cruz pequeña bajo mi uniforme. 15 de septiembre. Hace 3 semanas que no se ve al señor Vandergriff. La señora Vandergriff dice que está convaleciendo en su dormitorio. Demasiado débil para recibir visitas. Hoy me mandaron a llevar ropa limpia al dormitorio principal. La habitación estaba vacía, la cama sin mover. Cuando se lo dije a la señora Vandergriff, ella dijo: «El señor Vandergriff ha sido trasladado al cuarto de huéspedes para mejor circulación del aire». Ese cuarto tampoco mostraba señales de ocupación. Sin embargo, en la cena, la señora Vandergriff me hizo ponerle un sitio que quedó intacto. Los mellizos intercambiaron miradas cada vez que se mencionaba al padre. Un registro de entregas de la carnicería Carson, hallado en una colección de libros de contabilidad donados al Museo del Estado de West Virginia en 1963, muestra que el hogar Vandergriff había dejado abruptamente de pedir carne en julio de ese año. No obstante, sus pedidos de especias inusuales y sales de conservación de la tienda general de Harmon aumentaron dramáticamente. Según otro libro de contabilidad de la misma colección, los registros de Harmon muestran solicitudes específicas de artículos raros para la cocina doméstica: salitre, alumbre, diversas hierbas exóticas y grandes cantidades de sal del Valle de Kanawha. Más revelador aún es un pedido de 6 frascos de porcelana para conservas, importados especialmente de Alemania, con sellos herméticos y tapas decorativas que mostraban escenas de la mitología griega, específicamente la historia de Crono devorando a sus hijos. 22 de septiembre. Hoy encontré la entrada mientras la señora Vandergriff se reunía con su misterioso visitante, el hombre alto con abrigo negro que viene cada mes. Logré mover la pesada alfombra de la despensa. Debajo hay una pequeña trampilla, cerrada con una llave que la señora Vandergriff siempre lleva consigo. Los arañazos que mencionó Thomas son reales. Yo misma los oí, tenues, pero inconfundibles. Algo o alguien está debajo de la cocina. Cuando apoyé la oreja en el suelo, juraría que escuché la voz de un niño susurrando: «¡Ayúdame!». Volví a colocar la alfombra justo cuando se oyeron pasos. El visitante se marchó con un pequeño paquete envuelto. El libro de cuentas de la señora Vandergriff, que vi de refilón mientras desempolvaba. Lista pagos mensuales a un doctor y gastos por ingredientes especiales. Registros de la aduana de Charleston
examinados en 1967, muestran que Eleanor Vandergriff recibía envíos regulares desde Europa del Este, específicamente de una región en los Cárpatos. Los contenidos siempre figuraban vagamente como artículos del hogar o artefactos culturales. El agente de aduanas que procesó esos envíos, un tal Frederick Danner, dejó a modo de nota en su registro privado, descubierto entre sus efectos tras su muerte en 1923, que uno de esos paquetes despedía un olor muy inusual y desagradable, similar al de una muestra médica conservada en alcohol. Las entradas de octubre se vuelven cada vez más desesperadas. 5 de octubre. He comenzado a ahorrar mis salarios. Planeo marcharme al fin de mes y llevarme a Thomas conmigo. Algo anda terriblemente mal en esta casa. El señor Vandergriff no ha sido visto en semanas. La señora Vandergriff afirma que está recuperándose en el campo, pero su ropa aún cuelga en el guardarropa y sus objetos personales siguen intactos. Los mellizos me vigilan constantemente ahora, como si supieran lo que planeo. Sus ojos me siguen de habitación en habitación. He tomado por costumbre atrancar la puerta de mi cuarto por la noche. 8 de octubre. Hoy oí a Victoria hablar con su hermano en el jardín. «Mamá dice que necesitaremos otra pronto», dijo. La esencia del último casi se ha agotado. Vincent asintió y respondió. «La criada sospecha. La he visto observando. Tal vez ella podría contribuir». Ambos se giraron y miraron directamente hacia mi ventana, aunque estoy segura de que no podían verme detrás de la cortina. Ahora estoy convencida de que el señor Vandergriff está muerto, o peor. Debo llevar a Thomas lejos de aquí antes de que le hagan algo terrible también. Un artículo del Charleston Gazette del 9 de octubre de 1898 menciona la búsqueda de otra niña desaparecida, Clara Bennett, de 11 años, vista por última vez cuando volvía de la escuela por Virginia Street. El artículo cita al jefe de policía, William Montgomery. No tenemos motivos para sospechar juego sucio. La niña probablemente cayó al río por las lluvias recientes. La corriente está bastante fuerte. Se ofreció una pequeña recompensa por información, pero no apareció ningún testigo. 12 de octubre. La seguí anoche. Después de que la casa se retirara, vigilé desde la escalera de servicio mientras ella entraba en la cocina con una llave grande. Levantó la alfombra, abrió la trampilla y descendió al espacio de abajo. Los sonidos que siguieron no se parecían a nada que haya oído antes. No eran del todo humanos ni del todo animales. Cuando salió 1 hora más tarde, su delantal estaba manchado de oscuro y sonreía. Llevaba un plato cubierto al cuarto de los mellizos. Los oí cenando hasta pasada la medianoche. 15 de octubre. Thomas está aterrorizado. Vino a mi cuarto antes del amanecer temblando. Dijo que Victoria y Vincent habían estado de pie al pie de su cama toda la noche observándolo. «Quieren que me una a papá», susurró. «Dicen que estoy listo. Les he dicho mi plan. Nos iremos juntos en 2 días cuando reciba mi salario. He escrito a mi hermana en Clinton Inn para que nos espere». Thomas dice que su madre lo ha obligado a beber pequeñas cantidades de su tónico cada día. Lo hace sentirse mareado y sumiso. Le he dicho que finja beberlo y que lo escupa cuando nadie mire. La entrada final del diario de Sarah, fechada 17 de octubre de 1898, dice: «No puedo esperar más. He conseguido los boletos de tren para mañana por la mañana. Thomas me encontrará en la estación. Le he dicho que no se lo cuente a nadie. Anoche logré hacer una impresión de la llave de la señora Vandergriff en una pastilla de jabón. Mañana, antes de irme, sabré qué hay bajo el piso de la cocina. Si me sucede algo, que se sepa que Eleanor Vandergriff no es lo que aparenta ser. Los niños desaparecidos
la enfermedad del señor Vandergrift, el extraño comportamiento de los mellizos, todo está conectado con lo que ella mantiene encerrado. He dejado una copia de este diario con mi hermana en Clinian como seguro. Que Dios me perdone por lo que pueda encontrar. Sarah Blackwood fue reportada como desaparecida el 20 de octubre de 1898. El informe policial oficial presentado por Eleanor Vandergrift afirmaba que Sarah se había marchado sin previo aviso, llevándose varios objetos de plata valiosos de la casa. Se emitió una orden de arresto contra ella, pero nunca fue hallada. El caso se cerró y Sarah Blackwood fue catalogada como una ladrona común. El informe policial, revisado en 1965, contenía varias inconsistencias. El inventario de los supuestos objetos robados cambió 3 veces en los informes posteriores. Inicialmente, la señora Vandergrift afirmó que solo faltaba un abrecartas de plata. Una semana después, la lista se amplió para incluir candelabros de plata y un broche. En noviembre, el presunto robo ya incluía varias joyas valiosas y reliquias familiares. El detective James Morrison, que manejó el caso, señaló en su diario personal, descubierto entre sus pertenencias en 1960, que encontraba sospechosas las crecientes acusaciones de la señora Vandergrift, pero que recibió órdenes de su superior de cerrar el caso sin más investigación. Curiosamente, el joven Thomas Vandergrift fue enviado a un internado en Richmond, Virginia, la semana siguiente. Según documentos de inscripción escolar descubiertos durante un proyecto de investigación en la Universidad de Virginia en 1967, la carta de admisión firmada por Eleanor Vandergrift solicitaba que Thomas estuviera bajo estricta supervisión y que no se le permitieran visitas ni correspondencia sin su aprobación previa. Nunca regresó a Charleston y murió a los 19 años de lo que su certificado de defunción describe como enfermedad de desgaste de origen desconocido. Los registros de la Briarwood Academy for Boys muestran que Thomas era un estudiante retraído que rara vez hablaba con sus compañeros. Su supervisor de dormitorio, Mr. Harold Wilson, señaló en los informes trimestrales que el muchacho sufría frecuentes pesadillas y a menudo era encontrado sonámbulo, intentando atrancar su puerta con muebles. Un informe del médico escolar fechado en 1904 menciona cicatrices inusuales en la parte interna de los brazos y el torso del joven, compatibles con pequeñas incisiones precisas, no con lesiones infantiles comunes. La investigación sobre lo que realmente le ocurrió a Sarah Blackwood cobró fuerza en 1962, cuando su diario fue hallado durante las renovaciones del edificio que había reemplazado la mansión Vandergrift. El contratista Harold Mix declaró haber encontrado no solo el diario, sino también evidencias del compartimento oculto que Sarah describía. Según su testimonio a las autoridades locales, el espacio bajo la cocina medía aproximadamente 3 x 3,5 metros y tenía las paredes revestidas con una peculiar mezcla de arcilla que había conservado la temperatura fría incluso décadas después de haber sido sellado. Fue lo más extraño que he visto en 30 años de construcción, declaró Mix en su informe a la Comisión de Construcción de Charleston. La habitación no tenía ventanas ni ventilación adecuada, salvo un pequeño conducto conectado al viejo sistema de chimenea. Las paredes no eran de ladrillo ni madera. Estaban compactadas con una mezcla de arcilla endurecida como cemento. La temperatura bajó al menos 20 grados cuando abrimos ese espacio. Y el olor, como nada que haya percibido antes. Dulce, pero a la vez podrido. Dentro de esta cámara, los trabajadores encontraron varios objetos. Zapatos de niños, botones,
una colección de herramientas quirúrgicas primitivas y lo que parecía ser un altar de piedra en el centro de la habitación. Lo más perturbador eran las marcas de arañazos en el interior de la trampilla, hechas desde adentro. Fotografías tomadas por el Departamento de Policía muestran surcos profundos en la madera, algunos con fragmentos de lo que el análisis de laboratorio confirmó después como uñas humanas. El análisis forense realizado en 1963 por el recién creado Laboratorio Criminalístico del estado de West Virginia reveló que la mezcla de arcilla contenía altas concentraciones de cloruro de sodio, sal que históricamente se usaba como conservante. La floreciente industria de la sal en Charleston, en el siglo XIX, proporcionaba abundante acceso a este recurso. Más inquietante aún fue el hallazgo de restos humanos en trazas incrustados en las paredes de arcilla, lo que sugería que la habitación se había utilizado para fines mucho más siniestros que el simple almacenamiento de alimentos. El doctor Lawrence Peterson, quien dirigió el examen forense, escribió en su informe oficial: la composición del material de las paredes parece diseñada específicamente para la preservación de materia orgánica. La concentración de sal es coherente con los métodos de conservación de carne anteriores a la refrigeración. En esta matriz identificamos cabello humano, fragmentos de hueso y restos de tejido de múltiples individuos. Según el análisis preliminar, al menos 7 perfiles de ADN distintos estaban presentes, la mayoría pertenecientes a niños en edad preadolescente. Eleanor Vandergriff y los mellizos abandonaron Charleston abruptamente en 1901, según los registros de propiedad que muestran la venta de su casa a otra familia prominente. La venta se realizó por medio de un abogado, pero los Vandergriff nunca se presentaron en persona para firmar los documentos finales. Su destino nunca fue registrado y no existen más datos de la familia en los archivos de West Virginia. Los compradores, la familia Harrington, ocuparon la casa menos de un año antes de abandonarla, perdiendo su cuantioso pago inicial. En una carta a su hermano, descubierta en papeles familiares en 1966, William Harrington escribió: la casa es inhabitable. Caroline no ha dormido una noche completa desde que nos mudamos. Los niños se niegan a entrar en la cocina. Dicen que oyen voces que los llaman desde debajo del suelo. La semana pasada, nuestra hija menor, Mary, desapareció durante 6 horas. La encontramos en la despensa intentando levantar las tablas del piso con un cuchillo de cocina. Cuando le preguntamos por qué, dijo: los niños hambrientos me dijeron que los dejara salir. Nos vamos mañana. Pérdidas económicas, sean las que sean. Sin embargo, un investigador de la Universidad Miskatonic descubrió en 1965 evidencia que sugería que una familia que coincidía con la descripción de los Vandergriff, una viuda con mellizos adultos, había aparecido en los círculos sociales de Nueva Orleans alrededor de 1902. Se decía que llevaban consigo tradiciones culinarias únicas y ofrecían exclusivas cenas para la élite de la sociedad de Luisiana. Las columnas sociales del New Orleans Picayune de esa época mencionan a una Mrs. V y a sus impresionantes hijos, cuyas veladas eran invitaciones codiciadas entre la alta sociedad de la ciudad. El investigador Dr. Martin Chambers estaba preparando un informe exhaustivo sobre sus hallazgos cuando abandonó inesperadamente su puesto y desapareció. Sus notas de investigación nunca fueron recuperadas y la universidad clasificó su trabajo inconcluso en 1968. Un colega, que habló bajo condición de anonimato con el Charleston Gazette, contó que Chambers había recibido un paquete de Nueva Orleans
poco antes de su desaparición. Un pequeño envoltorio que contenía lo que parecía ser un hueso de dedo humano conservado. Y una nota que, según se informó, decía: algunos apetitos nunca mueren. Nosotros tampoco. La historiadora local, Margaret Holloway, intentó dar seguimiento al caso Vandergriff en 1964. Ella localizó a los descendientes de las familias que habían reportado niños desaparecidos en el verano de 1898. Según sus notas, hoy conservadas en los archivos de la Sociedad Histórica de West Virginia, descubrió que cada familia había recibido un generoso obsequio económico de un benefactor anónimo poco después de la desaparición de sus hijos. Cada familia se mudó de Charleston en el plazo de un año. La familia Bennett, cuya hija Clara desapareció en octubre de 1898, se trasladó a Pittsburgh a principios de 1899. Los directorios de la ciudad muestran que abrieron una próspera tienda de telas, utilizando capital de una supuesta herencia. La familia Simmons, que perdió al pequeño Michael, se mudó a Cincinnati, donde los registros de propiedad demuestran que compraron una casa en un barrio acomodado al contado. Las familias Wilson y Doherty también abandonaron Charleston en circunstancias económicas repentinamente favorables. La investigación de Margaret Holloway fue interrumpida de forma abrupta cuando la junta directiva de la Sociedad Histórica retiró la financiación. En una carta personal a un colega fechada en noviembre de 1964, escribió: «Me están vigilando. Alguien no quiere que esta historia se cuente. Las conexiones entre los Vandergriff y la élite de la ciudad son más profundas de lo que imaginaba. Los niños desaparecidos no fueron accidentes. Fueron sacrificios para algo que aún no comprendo. He guardado el diario de Sarah en una caja de seguridad. Si me pasa algo, asegúrate de que salga a la luz». Quizá el hallazgo más perturbador en las notas de Holloway fue la referencia a una conversación con Eliza Wilson, de 86 años en 1964, cuya hermano James había desaparecido en 1898. Según la transcripción de Holloway, Eliza dijo: «Mis padres nunca hablaron de James después de que desapareció. Aceptaron el dinero y nos mudamos. Pero recuerdo algo que ellos no supieron. El día antes de que James desapareciera, lo vi hablando con esos mellizos, los niños Vandergriff. Le mostraban algo en una cajita. Le dijeron que era magia, que si iba a su casa la noche siguiente, le mostrarían cómo funcionaba. James nunca volvió de la escuela al día siguiente. Margaret Holloway murió en un incendio en su casa en diciembre de 1964. El informe del jefe de bomberos atribuyó el fuego a un cableado defectuoso, aunque las propiedades vecinas no resultaron afectadas. Sus notas de investigación se consideraron destruidas en el incendio, con solo fragmentos dispersos en distintos archivos. El detalle más inquietante, no incluido en los informes oficiales, pero mencionado por un bombero en una entrevista de 1967 con el Charleston Gazette, fue que el cuerpo de Holloway fue hallado en su estudio, no en su dormitorio, donde se esperaba que estuviera a la hora del siniestro. Según el bombero, sus manos estaban posicionadas como si hubiera estado escribiendo, pero no se encontraron papeles ni instrumentos de escritura cerca. El desarrollo más estremecedor del caso ocurrió en 1966, cuando las excavaciones para un nuevo edificio cerca de la antigua propiedad Vandergriff sacaron a la luz una fosa común con restos de al menos 7 individuos, la mayoría de entre 6 y 12 años. El análisis de los restos indicó que databan de finales de la década de 1890. Más perturbador aún fue que los huesos habían sido minuciosamente limpiados de carne antes de ser enterrados, con marcas de corte precisas que sugerían un proceso metódico.
El antropólogo, Dr. William Harrison, que examinó los restos, señaló en su informe preliminar: los patrones de incisión son consistentes con una carnicería experta, más que con una disección médica. Los huesos muestran signos de haber sido hervidos a altas temperaturas, probablemente para eliminar el tejido. Lo más inquietante son las evidencias de que ciertos huesos, en particular los cráneos y los huesos largos de los brazos, fueron abiertos con cuidado para extraer la médula. Esto sugiere un propósito ritual más que médico. El caso fue silenciosamente cerrado por las autoridades locales, quienes atribuyeron la fosa a un brote de cólera no documentado. Los restos fueron reinhumados en una sección sin nombre del cementerio, Spring Hill, y todos los registros del hallazgo fueron sellados por orden judicial en 1967, supuestamente para evitar el pánico público por posibles problemas sanitarios de los restos centenarios. El Dr. Harrison fue retirado del caso antes de terminar su análisis. Sus intentos posteriores de publicar los hallazgos en revistas académicas fracasaron. En una carta a un colega del Smithsonian, fechada en agosto de 1967, escribió: algo anda muy mal aquí. Mi investigación ha sido suprimida. Mi acceso al laboratorio, restringido. Me han ofrecido una cátedra visitante en Australia en condiciones muy generosas. Tengo la clara impresión de que ciertas personas quieren que esté lo más lejos posible de Charleston. ¿Qué le ocurrió a Sarah Blackwood? La teoría más convincente procede de una confesión en el lecho de muerte, registrada por una enfermera del Hospital Memorial de Charleston en 1969. El paciente, identificado solo como F.V. en el diario personal de la enfermera, afirmó ser uno de los mellizos Vandergriff. Según el relato de la enfermera Emily Reynolds, F.V. describió una tradición familiar que se remontaba a generaciones en el Viejo Mundo, basada en el consumo de preparaciones especiales para lograr una longevidad extraordinaria. El paciente aparenta estar en sus 40, aunque afirma ser mucho mayor. Habla con un acento inusual que fluctúa entre aristocrático y algo mucho más antiguo. En un momento de lucidez, entre dosis de morfina, F.V. se agitó e insistió en contarle la receta de la juventud eterna. La muchacha sabía demasiado. Madre dijo que no podíamos arriesgar la exposición. La cocina era nuestro templo, nuestro laboratorio. Las preparaciones requerían ingredientes frescos. Cuanto más jóvenes, más potentes. Padre se negó a participar, así que se convirtió en parte de la preparación. La criada descubrió nuestro taller, así que ella se unió a él. Madre siempre decía que nada debía desperdiciarse. El diario de Reynolds continúa. Describió un proceso de extracción de esencia de sujetos vivos, preferentemente niños, porque su fuerza vital era más intensa y pura. Habló de consumir estas esencias mientras aún estaban tibias, afirmando que ese era el secreto de la longevidad de su familia. Cuando la enfermera le preguntó por Sarah Blackwood, él sonrió de un modo que le heló la sangre. Era particularmente deliciosa. Su curiosidad dio a su esencia un sabor único. Conservamos parte de ella para ocasiones especiales. La enfermera que registró esta confesión pidió un traslado al día siguiente y abandonó Charleston poco después. Su diario fue hallado entre sus pertenencias tras su muerte en 1985 y donado a los archivos del estado de West Virginia por un familiar que desconocía su contenido. El paciente identificado como F.V. desapareció del hospital antes de que se pudiera establecer una identificación formal. Los registros hospitalarios muestran que fue admitido para tratamiento de un trastorno sanguíneo inusual,
que causaba envejecimiento acelerado cuando dejaba de recibir una nutrición especializada. El médico tratante, Dr. Samuel Mitchell, anotó en el expediente: el sujeto presenta un comportamiento celular paradójico. Las muestras de tejido muestran una edad extrema a nivel celular, pero demuestran una notable capacidad regenerativa cuando se exponen a ciertas enzimas. El paciente es evasivo sobre su historia médica, pero menciona remedios familiares que han mantenido su salud por más tiempo del que uno creería. Los análisis de sangre revelan anomalías que no puedo explicar con el conocimiento médico actual. La mansión Vandergrift fue demolida en 1970 para dar paso a un desarrollo comercial. Los trabajadores de la construcción reportaron numerosos fallos de equipo y accidentes inexplicables durante la demolición. El capataz Joseph Delancey llevó un registro de incidentes que incluía herramientas eléctricas que fallaban sin motivo, obreros que sufrían náuseas repentinas o mareos en ciertas zonas del lugar, y múltiples casos de equipos hallados reordenados durante la noche, pese a las medidas de seguridad. El área de la cocina resultó especialmente problemática. El concreto vertido sobre los cimientos se agrietaba y asentaba de forma irregular una y otra vez. Finalmente, esa sección se pavimentó y se convirtió en un estacionamiento, que permanece hasta hoy. Los negocios que han ocupado el edificio comercial construido en el sitio han reportado fenómenos inusuales, particularmente en las zonas más cercanas a donde estuvo la cocina. Empleados describen puntos fríos, ruidos inexplicables y una abrumadora sensación de ser observados. Visitantes del lugar afirman ocasionalmente sentir un frío persistente cerca de la esquina sureste del estacionamiento, sin importar la estación o las condiciones climáticas. Otros aseguran escuchar leves ruidos de arañazos al permanecer allí de noche. Estos informes, por supuesto, no han sido verificados y probablemente sean resultado de la sombría reputación del sitio entre quienes conocen el caso. El desarrollo más reciente ocurrió en 1968, cuando una mujer que afirmaba ser sobrina nieta de Sarah Blackwood contactó a la Sociedad Histórica de Charleston. Presentó un sobre envejecido que había pasado de generación en generación en su familia, con la instrucción de que solo se abriera si alguna vez resurgían las preguntas sobre el destino de Sarah. Dentro había una sola página, aparentemente arrancada del diario de Sarah, que contenía una entrada no encontrada en el cuaderno recuperado. La página decía: ahora sé lo que la señora Vandergrift ha estado haciendo. La cámara bajo la cocina no es solo un almacén, es una sala de procesamiento. Los niños que se lleva, los ingredientes que recoge, todo sirve a un único propósito: la preservación y el sustento de la familia. El señor Vandergrift descubrió la verdad y amenazó con exponerla. Ahora él ha desaparecido, y los mellizos han estado consumiendo su esencia en las preparaciones de su madre. Creen que eso les otorga su fuerza vital. La señora Vandergrift habló de una receta transmitida por generaciones que requiere ingredientes específicos que solo los niños pueden proporcionar. La llama el sustento. He visto a los mellizos cambiar después de consumir estas comidas. Sus ojos se vuelven más agudos, su piel más luminosa. La señora Vandergrift parece décadas más joven de lo que indican sus años. Sea cual sea la ciencia profana o la creencia que guía sus acciones, no puedo quedarme de brazos cruzados. Mañana me llevaré a Thomas y huiremos. Si estás leyendo esto y he desaparecido, sabe que no abandoné mi puesto ni robé a mis empleadores. Mira debajo del piso de la cocina. Busca a los que desaparecieron. Búscame a mí.
Esta página fue autenticada en 1969 por peritos calígrafos como consistente con la escritura del diario recuperado. Su existencia sugiere que Sarah realmente sospechó lo peor y tomó precauciones para que la verdad pudiera salir a la luz. La sobrina nieta Judith Blackwood aportó más historia familiar durante una entrevista grabada, que hoy se conserva en los archivos estatales. Mi abuela siempre decía que su tía Sarah no era una ladrona. Decía que los Vandergriff no eran gente normal y que comían lo que no debía comerse. Durante años pensé que eran supersticiones de una anciana, pero guardaba ese sobre bajo llave. Me hizo prometer que lo conservaría. Dijo que algún día alguien preguntaría por Sarah, y cuando eso pasara, yo debía asegurarme de que la verdad se conociera. Cuando se le preguntó si su familia tenía más información sobre el destino de Sarah, Judith se mostró incómoda. Tras vacilar, sacó un pequeño relicario que había pertenecido a su abuela. Dentro había un diminuto trozo de tela. Mi abuela decía que esto era del delantal de Sarah. Aseguraba que llegó por correo un mes después de su desaparición. No había nota ni remitente, solo este pedazo de tela manchado de algo oscuro. Mi abuela lo guardó como prueba de que algo terrible le había pasado. El análisis del tejido en 1969 confirmó que era consistente con los uniformes de servicio del siglo XIX. La mancha, aunque degradada por el tiempo, dio positivo en sangre humana. El caso de Sarah Blackwood y la familia Vandergriff nunca ha sido resuelto oficialmente. Las pruebas, dispersas a lo largo de décadas y esparcidas en distintos archivos, apuntan a horrores que la sociedad de Charleston prefirió olvidar. Las desapariciones, la cámara oculta, las extrañas prácticas familiares sugieren una oscuridad que se escondía bajo la prosperidad de la época dorada en esta ciudad de West Virginia. Quienes han estudiado el caso señalan el patrón constante de interferencias cada vez que la investigación ganaba impulso. La oportuna muerte de Margaret Holloway, el sellado de los registros sobre la fosa común, la desaparición del Dr. Chambers, la demolición de la mansión misma. Todo parece alinearse para mantener la verdad enterrada. Quizá lo más revelador sea el destino de quienes intentaron investigar el caso. James Wilson, estudiante de posgrado en la Universidad de West Virginia, abandonó su tesis en 1966 tras sufrir pesadillas vívidas y la sensación persistente de ser observado. Catherine Mendoza, periodista que en 1967 intentó escribir un reportaje para el Charleston Gazette, fue hospitalizada por paranoia aguda después de afirmar que recibió en su casa paquetes con dientes de niños. El periódico canceló la historia. El doctor Robert Collins, que examinó los registros eclesiásticos relacionados con los Vandergriff, sufrió un derrame cerebral en 1965, que lo dejó sin poder hablar ni escribir. Sus notas desaparecieron de su oficina durante su hospitalización. Hoy, en la esquina de Virginia Street y Kanawha Boulevard, no hay ninguna placa ni memorial que indique lo que pudo haber ocurrido allí en 1898. El estacionamiento que cubre el lugar de la cocina Vandergriff se usa a diario. Sus usuarios ignoran lo que quizá aún repose bajo las capas de concreto y asfalto. El diario de Sarah Blackwood permanece en los archivos del estado de West Virginia, accesible solo con permiso especial y credenciales académicas. Quienes lo han visto cuentan que las últimas páginas parecen escritas a toda prisa, con una presión creciente sobre el papel, como si la autora sintiera que el tiempo se le agotaba. Quizá lo más escalofriante del caso no sea lo que se sabe, sino lo que sigue sin explicación. Si se cree la confesión atribuida a Viv, los mellizos Vandergriff,
que habrían tenido más de 80 años en la década de 1960, parecían tan jóvenes que la enfermera del hospital no sospechó nada de su edad. Esto sugiere que las prácticas de la familia podrían haber logrado el efecto que buscaban. Más inquietante aún es la pregunta sobre su legado. ¿Continuaron las tradiciones de los Vandergriff en otro lugar? La breve aparición de una familia similar en Nueva Orleans, seguida de la desaparición del Dr. Chambers, mientras los investigaba, sugiere que Eleanor Vandergriff y sus mellizos quizás solo trasladaron sus actividades en lugar de abandonarlas. Registros de varias ciudades de la costa este y la costa del Golfo entre 1902 y 1950 contienen informes dispersos de niños desaparecidos que coinciden con la llegada de familias adineradas y reclusas con prácticas alimentarias inusuales. Estos casos, individualmente descartados como fugas de menores o accidentes, forman un patrón que algunos investigadores han intentado vincular con el caso Vandergriff. Sin embargo, todas esas investigaciones se han visto interrumpidas por registros perdidos, autoridades poco cooperativas o retiros inesperados de los investigadores. La última referencia conocida al apellido Vandergriff aparece en una columna de Sociedad de Miami de 1958, que mencionaba una elegante cena ofrecida por los hermanos Vandergriff, recién llegados de viajes por Europa. El columnista destacaba su juventud asombrosa y la exclusividad de sus reuniones, en las que se servían preparaciones únicas basadas en antiguas recetas familiares. Al día siguiente, la columna fue retractada con el argumento de inexactitudes, y el periodista abandonó el periódico poco después, supuestamente mudándose a Sudamérica. En cuanto a Sarah Blackwood, nunca se halló rastro de ella más allá de su diario. No hay registro de que abordara un tren, ni se encontró ningún cuerpo que coincidiera con su descripción. Su destino final, como gran parte de este caso, sigue envuelto en misterio. Un persistente rumor entre los residentes de Charleston sugiere que ciertas familias adineradas de la ciudad todavía poseen recetas de los Vandergriff, aunque la mayoría lo descarta como leyenda urbana. Sin embargo, de vez en cuando, desapariciones de niños quedan sin resolver y resurgen los susurros sobre antiguos apetitos e ingredientes especiales. Quienes pasan hoy por el estacionamiento de Virginia Street y Kanawha Boulevard quizá no noten nada inusual, pero algunos afirman que, en noches especialmente silenciosas, sobre todo en octubre, se puede escuchar un leve sonido de arañazos que proviene del subsuelo, como si algo o alguien aún intentara escapar de una cámara que la historia oficial de Charleston insiste en que nunca existió. Los secretos de aquella cocina, al parecer, siguen sellados bajo capas de concreto, burocracia y negación colectiva. Un capítulo oscuro en la historia de Charleston que poderosos intereses han procurado mantener cerrado durante generaciones. Y quizá, para la tranquilidad de quienes llaman hogar a esta ciudad, algunos secretos deberían permanecer así. Y, sin embargo, el diario de una valiente joven llamada Sarah Blackwood asegura que la verdad, por fragmentada que esté, sobreviva. Sus palabras resuenan a través de las décadas, testimonio de los horrores presenciados y advertencia que no fue atendida. En su última entrada conocida, ella escribió: «Algunas hambres no pueden ser satisfechas. Algunos apetitos solo crecen al alimentarse. Dios nos ayude si lo que sospecho es cierto». Para quienes se inclinen a investigar más a fondo este caso, una palabra de precaución. Los archivos se cierran, los registros desaparecen, los investigadores abandonan su labor,
Y a veces quienes hacen demasiadas preguntas sobre la familia Vandergriff y sus recetas especiales se convierten en objeto de una atención indeseada. El rasguño bajo el pavimento continúa. El hambre, tal vez, permanece insatisfecha.